A continuación, Verde 2.0. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0. Gracias por estar con nosotros aquí en Verde 2.0. El día de hoy tenemos como invitado a José Luis Escoto. Él es quien lidera la Cámara de Comercio Ecuatoriano Argentina y quien ha liderado también varios temas que apuntan a lo que significó la Feria Expo Latam, llevada a cabo hace pocos días aquí. No podemos ir en Quito porque es una feria multidimensional en tema de nuevas tecnologías, en tema de conexiones a través de la era digital, pero la Expo Latam se centró en el futuro comercial de América Latina, de Latinoamérica. José Luis, ¿cómo lograr comprender lo que significó la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador, la FECABE, sumada a todas las cámaras binacionales, llevar a cabo esta feria que apunta al futuro comercial de América Latina? Muchas gracias por la invitación, Claudia. Saludo a toda tu audiencia. Fue un gran reto. Esto se concibió, fue una propuesta que hace 13 meses lo hice a las cámaras latinoamericanas, específicamente en Ecuador tenemos la argentina, brasilera, colombiana, mexicana y peruana, somos las 5, y entonces dijimos, en situación de pandemia no estamos qué brindarle al socio, cuando nosotros siempre hacíamos seminarios, charlas, ruedas de negocios, actividades, visitas comerciales, y ante la pandemia que todo estaba cerrado, no había vuelos, no había actividad académica, comercial y demás, entonces, ¿por qué no hacemos algo que les pueda dar un valor agregado a nuestros socios? Y empezó a surgir como un grupo de conferencias hasta convertirse en algo que terminó un tamaño internacional y contamos con la presencia y la inauguración del presidente constitucional de la República, y el hecho de tener ministros de Estado, el hecho de tener gente del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, el hecho de tener gente de ACNUR, entonces de organismos internacionales, de organizaciones internacionales, hasta hemos tenido uno de los ejecutivos de una de las empresas unicornio de la República Argentina, contándonos su experiencia. Fue algo maravilloso, sorprendente y hasta que superó nuestras propias expectativas, para serte sincero. Esto muestra que la pandemia, si bien nos trajo una serie de problemas, también abrió otras oportunidades como este tipo de ferias virtuales que te logran unificar a varios países, conseguir conferencistas de diferentes latitudes y hacer que miles de personas se conecten para poder aprender a hacer networking y mirar hacia dónde proyectar sus negocios. La feria fue efectivamente inaugurada por el señor presidente Guillermo Lasso, participaron otros exmandatarios. Si uno piensa en oportunidades futuras, ¿qué oportunidades abrió la feria para el futuro comercial, para unir más a nuestros países y proyectarlos también hacia otros continentes? Y es algo interesante porque nosotros pensábamos que en el mejor de los casos sabíamos que el 90% de los participantes iban a ser de Ecuador. Pero decíamos, bueno, alguien de Perú participará, alguien de Brasil, alguien de Argentina. Entonces, pero tuvimos sorpresivamente 21 participantes, hasta de Europa. Tuvimos 17 nacionalidades de América, incluyendo Estados Unidos, y 4 de Europa. Estuvieron España, Francia, Hungría, Austria. Entonces fue algo sorprendente, por un lado, con relación a los participantes. Después tuvimos un espacio de networking. ¿Por qué? Porque la idea de hacer rueda de negocios era mantener la estructura antigua, entonces lo que quisimos es darle algo innovador, porque generalmente el que se inscribe a la rueda de negocios viene con la intención de vender. La idea era realizar contactos, estrechar lazos, crear confianza y establecer vínculos a partir de las cámaras involucradas. Hicimos 2 espacios de networking
donde 170 personas se inscribieron y realmente fue algo muy dinámico. Entonces, creemos que para la segunda ahí sí versión... quiero que me ayude. 170 personas se inscriben, se conectan vía Zoom. ¿Y cómo lograron interactuar entre ellas? Porque es el networking, interactuar, compartir, lograron hacer cuartos, salas de trabajo. ¿Cómo funcionó esto? Justamente, es decir, uno de los socios de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Argentina, que es específicamente Soflam World, ellos se especializan en esto y entonces hacen networking online porque tienen miembros de 20 países distintos. Entonces, son dinámicas en las cuales se hace una introducción, se explica y demás, y se hacen espacio de 8 personas, donde cada persona tiene 1 minuto para la presentación. Y ahí te enseñan y te enfocan para que sepas decir qué empresa eres, qué haces, qué te diferencia de tu competencia y sobre todo el hecho de qué tipo de cliente estás buscando. Entonces, al tener claro quién eres, qué haces, qué te diferencia, qué tipo de cliente estás buscando, 1 minuto te alcanza y es más que suficiente para encontrar sinergia. Y es algo muy dinámico porque imagínate, son 8 personas, son 8 minutos y así todo han encontrado gente que después de llevarse el contacto, es decir, en ese espacio no vas a tener la posibilidad de comerciar nada, pero ahí tienes el contacto para después reunirte y hacer obviamente reuniones de 1 a 1 vía Zoom, pero tuviste el espacio de encuentro y la posibilidad de conocer muchas personas porque compartiste esos medios. Entonces, algunas empresas inscribieron varias personas para poder tener una mayor cobertura en distintas mesas. Entonces, mesas virtualmente hablando, ¿no, Claudia? Porque todo era vía Zoom. Entonces, es decir, y esto es importante aclarar, porque por un lado tuvimos las inscripciones para el evento, ¿no? Y por otro lado tuvimos las inscripciones para el networking, porque había estudiantes, había profesores, había todo tipo de personas que participaban de las conferencias, pero del área de networking generalmente y esencialmente eran empresarios, emprendedores, comerciantes o industriales que buscaban servicios, que buscaban proveedores o buscaban clientes. Entonces, ese fue el espacio donde poder canalizar eso, porque si no, no hubiese sido... Se comparten contactos, se comparten posibilidades, uno decir, a ver, yo quiero tener mayor conectividad, ¿quién me puede dar un mejor servicio de Internet? Como un ejemplo, o yo produzco calzado de tal tipo. Entonces, por ejemplo, tenías un señor de México, vos que diste el ejemplo de Internet, que te armaba software, y software para estacionamientos. Entonces, vos viste las empresas que te venden el servicio de estacionamiento. Entonces, ellos les brindaban todo un software. Entonces, me interesa firmas para parqueaderos. Entonces, le doy el software para la firma. Otra empresa que era argentina, que estaba en Paraguay, Bolivia y Uruguay, y no me acuerdo qué otro país, ellos generaban software para determinados tipos de emprendimientos o emprendedores. Entonces, son empresas que trascienden las fronteras porque se maneja todo en la nube y es virtual. Entonces, te pueden brindar perfectamente el servicio, como había tenido otros servicios tradicionales como los de abogados que te ayudaban a hacer toda la instalación de una sucursal, de una aterrizar la empresa específicamente en otro país. Y entonces te brindaban ese servicio de darte todo el soporte legal para poder... Te dan toda la asesoría, te mandan después todas las presentaciones. Es decir, el mundo durante los últimos años ya empezaba a trabajarse muchísimo a través de Internet, pero el último año nos obligó a ser mucho más proactivos, inventivos y aprender otras cosas. Volviendo a la feria Expo Latam, hablabas de varios países, varias nacionalidades, varios continentes involucrados. ¿Cuándo piensan hacer una segunda fase? ¿Cuándo van a tener las evaluaciones de la feria para que los socios de las diferentes cámaras binacionales vuelvan a activarse y además encuentren y den los resultados conseguidos en Expo Latam? Bueno, justamente la próxima semana tenemos una reunión de evaluación. Ahí confluimos la parte tecnológica que estuvo a cargo de la UGR, la Universidad de Gran Rosario, que también es socia de la Cámara Argentina Ecuatoriana, y justamente... Pero que la universidad está en Argentina, por lo tanto muestras todo cómo funciona. Esto es lo maravilloso del evento. O sea, por ejemplo, tuvimos
la presencia de Rosalía Arteaga como expresidenta constitucional de Ecuador. Y entonces ella dio una conferencia que se vio en distintos países, pero dentro de una plataforma de la República Argentina hecha por la Universidad del Gran Rosario en Rosario, Argentina. Entonces, y con ordenadores que vienen de la China o de Corea o de Estados Unidos, o sea, es fantástico. Es parte de la globalización. Estaba sentada en Ecuador. Y por eso acá hay algo interesante que destacar, Claudia. Hay gente que dice, no, que me opongo a la globalización, que hago esto, pero si tienes WhatsApp y tienes un amigo fuera de la frontera, ya estás globalizado, te guste o no te guste. Entonces, esa situaciones de hermetismo o querer oponerse a algo que ya se impuso, entonces, y más, es decir, ya antes estábamos desarrollando trabajos remotos. Si vos ves las encuestas que se han hecho, hasta por el propio LinkedIn, 17.000 personas que respondieron espontáneamente, ¿volverías a la situación pre-pandemia? Y dicen que no. Por lo menos el 80% quiere hacer trabajo remoto, no todos los días, pero por lo menos el 50%. ¿Te das cuenta? Entonces, esto vino para quedarse. La realidad ha cambiado, es una nueva realidad. Nada va a volver a ser lo mismo y esto tenemos que aprenderlo y de buena manera, porque enojarnos o frustrarnos no es la forma, es ser versátiles y adaptarnos. Ese es el desafío y la Expo Latam buscó justamente eso, buscó personalidades de 11 nacionalidades distintas. Tuvieron 2 personas exponiendo desde España. Ellos estaban a las 10 de la noche y acá eran las 3 de la tarde y estaban exponiendo porque eran especialistas en su tema de innovación empresarial. Y entonces tenía gente en la parte de gastronomía, tenía gente en la parte turística, tenía gente en la parte tecnológica, tenía gente en la parte de innovación empresarial, inteligencia empresarial, tenías la parte de aduanas, la parte de zonas francas, es decir, un país líder en toda Latinoamérica de zona franca es Costa Rica y tuvimos a ese tipo de gente, es decir, gente que realmente conocía del tema. Y si vos veías al ministro, tenías un viceministro en el foro, un ministro de Producción y Comercio Exterior y un viceministro de Cancillería y la viceministra de Trabajo y Empleo, Paulina Durango. Y entonces, y vos veías las distintas presentaciones de los ministros, cómo estaban relacionadas a las ponencias de las nuevas corrientes que daban los conferencistas privados. ¿Qué significa? Que el gobierno realmente está tomando muchas cosas nuevas, está innovando y está realmente considerando cambios fundamentales. Entonces, porque cuando hablaban de inversiones, ¿cómo iban a ser las inversiones? ¿Cómo son los contratos de inversiones? Y entonces, y ahí veías el incentivo de zonas francas, y ahí tenías el expositor de zonas francas, la situación de las aduanas, y tenías justamente un expositor sobre temas aduaneros, y entonces tenías cómo contrarrestar el mensaje oficial contra, digamos, la academia y aparte especialistas en la temática, si están así o no están así. Y entonces, y eso es lo bueno de contrastar y lo lindo de la democracia, ¿no? Que nos permite hacer, porque hay otros países de nuestra región que no podríamos hacer un evento de esta índole. Ahora, José Luis, vimos que muchas cámaras binacionales se sumaron para el evento, la ecuatoriana, argentina que tú lideras, la ecuatoriana, peruana, ecuatoriana, colombiana, mexicana, en fin. ¿Cómo funcionan las cámaras binacionales? Porque muchas personas dicen, veo la ecuatoriana española, veo esto, pero ¿cómo funcionan y para qué sirven las cámaras binacionales? Mira, actualmente en Ecuador somos más de 20 cámaras binacionales, estamos nucleadas por FECABE, la Federación de Cámaras Binacionales, ahí está incluida la americana, la canadiense, la inglesa, la italiana, la española, que son las más fuertes, ¿no? Y hay una ventaja cualitativa. La Unión Europea te viene en bloque y al tener como 6 o 7 cámaras, obviamente todo lo que organizan es mucho más fácil, va sobre rieles, entonces... Es decir, yo pensaba hacer algo como con mi cámara y dije, va a pasar sin pena ni gloria. ¿Por qué va a pasar así? Y porque somos un número discreto comparado con una cámara americana y aparte no tenemos mayor trascendencia, pero si nos unimos logramos más fuerza. Entonces, el hecho de que FECABE estuviera respaldando era justamente una de las claves, aparte de unificarnos las latinoamericanas, para poderle dar mayor ímpetu. ¿Por qué? Porque quieras o no están agrupadas y
casi representan más de un 30% del Producto Interno Bruto por las organizaciones, empresas e instituciones e industrias nacionales e internacionales que están agremiadas en todas estas cámaras, en primer lugar. Una cámara binacional en su concepto real, por ejemplo, te puedo hablar sobre la Cámara Argentina, pero todas funcionan igual, bajo la misma lógica, se creó hace 40 años, en junio cumplimos 40 años, ya son 4 décadas, por acuerdo presidencial. Y esta Cámara lo que incentiva es todo lo que es el comercio exterior desde Ecuador hacia Argentina y de Argentina hacia Ecuador. Y entonces potencia todo eso. Pero hoy por hoy, las cámaras están tomando otra dimensión. Entonces, cuando yo me hice cargo de la presidencia, dije, si esto sigue en este mismo modelo, en poco tiempo desaparece, porque la modernidad, el tener todo a una vuelta de clic, el tener el oráculo que es Google, que lo buscas todo ahí, entonces es como que te están reemplazando a costo cero. Y entonces tienes que tener la capacidad de una metamorfosis. Entonces la Cámara Argentina permanentemente, o sea, el mundo del siglo XXI es la capacidad de reinventarse y generar nuevos productos, nuevas ideas, nuevos procesos. Justamente. Y entonces, ¿cuál es la pauta? Entonces, ahora yo como Cámara Argentina no tengo socios solo de Ecuador y de Argentina. Tengo socios de Estados Unidos, de Colombia, de Bolivia, de Argentina, de Ecuador, de Panamá. Ya tengo 6 nacionalidades distintas en mi Cámara. ¿Por qué? Porque todas tienen que ver con Ecuador o con Argentina o tienen una relación de, como te dije, Panamá, Ecuador, Argentina, o Colombia, Ecuador, Argentina. Y entonces esa es la pauta. Aparte yo te puedo brindar el servicio por internet. ¿Por qué? Porque te lo puedo dar, podemos tener reuniones por Zoom y toda la información que requieres y el apoyo te lo puedo brindar. Y te puedo dar justamente el abogado que no te engañe, te puedo dar el contador que no te engañe. ¿Por qué? Porque estás entrando a un mercado que no conoces. Entonces el trámite que puede durar 3 o 4 meses, te lo extienden a 8 y te cobraron por 8. ¿Te das cuenta? En cambio, si yo te voy a dar un nombre... se convierte en unos asesores para quienes son miembros de usted, miembros de las cámaras, para ver cómo les logran facilitar la vida en un mercado que ellos no conocen. Y aparte yo te doy el prestigio de mi organización de por medio porque yo te recomiendo a Claudia Arteaga porque sé que es una persona honrada, seria, profesional, competitiva y aparte que no te va a mentir. Entonces, es decir, yo puedo dar fe sobre ese profesional porque ha trabajado con nosotros y tiene una trayectoria, un prestigio. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, es decir, ahí tienes ese soporte y justamente al trabajar mancomunadamente, porque siempre, quieras o no, somos competencia, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, México, y entonces ese celo, hasta hemos tenido con compartir nuestros datos para decir, llamen, busquen, todo lo demás. ¿Por qué? Porque es lo que yo le dije, quédense tranquilos, yo no voy a andar quitándole socios a ustedes, no me interesa. Tenemos que generar nuevos socios y este espacio de Expolatán es para encontrar nuevos socios con una nueva mentalidad y otra forma. Entonces, fue romper muchos paradigmas. Primero, ese paradigma de compartir bases de datos. Segundo, de confiar. Tercero, de soñar, porque cuando pensamos no iba a ser tan grande, pero nos superó a nosotros mismos. Y eso sí, fue sumamente intenso. No tuvimos la cobertura que esperábamos tener por parte de los medios, porque no teníamos fondos para cubrir medios. Mira, esto, a pesar de ser pequeño, a pesar de tener el soporte por un auspicio que fue la Universidad del Gran Rosario, que no nos cobró porque es uno de los socios y dijo yo lo hago porque esto me interesa para internacionalizarme y lo hizo pero de una forma impecable. Entonces, sí, pero ustedes tuvieron conferencias de gente tan importante como de PROM Perú, por ejemplo, y otros elementos que hablan muchísimo de las nuevas aperturas de fronteras, nuevos comercios. PROM Perú es la oficina comercial más importante que tiene Perú, que mueve desde turismo hasta todo lo que es minería. Y así con todo lo que te decía, es decir, tienes que calcular que fueron mínimamente, considerando el soporte de auspicios y demás, más de $6,000. Y no movilizamos a nadie por avión, no alojamos a nadie, no hicimos nada de eso. ¿No generaron huella ambiental adicional? Exactamente, porque se imprimió 0 papel. Todo fue por redes, obviamente ocupan espacio y todo lo demás, y eso se tendrá que ir bajando en la medida de las posibilidades, pero el hecho es que un evento de esta envergadura y con esta trascendencia, y aparte el despliegue que ha tenido, fue algo que, wow, o sea, tú dices, ¿cómo logramos hacerlo? O sea, si de entrada me hubieses dicho, va a ser así,
Yo creía que no iba a ser así, pero realmente fue más allá de lo que creíamos y lo importante es cómo llegamos a la gente. Y la gente fue tímida porque como que se fueron sumando de a poco y algunos no entraban a Zoom, iban a la conferencia a verla a YouTube. Es decir, ¿y por qué? O sea, en Zoom podías hacer la pregunta directa, obviamente por el chat, porque por una cuestión de proteger a nuestros expositores no permitíamos la apertura de micrófonos, ¿no? Porque tú no sabes quién está del otro lado y qué puede terminar diciendo porque no le agrada el color político o el pensamiento o la ideología. Entonces, obviamente, si alguien está haciéndote la delicadeza, la confianza y el apoyo de brindarte una conferencia de los niveles que hemos tenido, que los invitamos a que puedan verlos por el canal de YouTube, es decir, no puedes arriesgarlo ni exponerlo. Entonces, en algo que hemos sido muy cuidadosos fue en eso, en preservar a nuestros expositores y conferencistas internacionales, todos del primer nivel. Eso es muy importante porque además las nuevas tecnologías son buenísimas, pero hay que tener los cuidados para evitar problemas. Queremos agradecer nuevamente a José Luis Escoto, quien lidera la Cámara de Comercio Ecuatoriano Argentina, y felicitar también todo lo que significó Expo Latam, este evento que concitó la atención de muchísimas personas, muchos empresarios de diferentes países, de diferentes partes, de diferentes sectores, para mostrar que se puede trabajar en equipo para conseguir una Latinoamérica más fuerte, proyectos más fuertes, y que además todos aprendan de eventos como este. Así es que nuevamente gracias a José Luis Escoto y felicitaciones por lo que fue Expo Latam. Estaremos pendientes de cuándo van a desarrollar otro evento de esta naturaleza. Gracias a ustedes y nos vemos en una semana más. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Verde 2.0, un programa de variedades sobre el acontecer ciudadano con la conducción de Claudia Arteaga. Verde 2.0.